Bueno, no sé qué tan enterados estén ustedes de cómo surgen esto de la modelación de nichos, pero en realidad surge como una necesidad de resolver el problema de representar la distribución geográfica de las especies. El tema específico de distribución geográfica de las especies es un tema viejo, muy viejo, y desde tiempos de los primeros exploradores y pensadores y desde muchísimo antes, el tema de dónde están las especies es un tema central pues, para nuestra sobrevivencia como especie, ¿no? Entonces, ya como parte del desarrollo científico, del pensamiento científico en generar ideas de qué es lo que hace que una especie esté en un lugar y no esté en otro lugar, viene de siglos atrás. Y pues viene del conocimiento de las especies, de las exploraciones que se han hecho a lo largo del mundo y visitando distintos lugares, se dan cuenta de las diferentes biotas. Y el trabajo de colecta científica, de reunir la información primaria de las especies, que se centra básicamente pues, en la taxonomía y en la sistemática, posteriormente la clasificación de las especies. Todo ese trabajo lo que implica es reunir, salir al campo, registrar las especies, guardarlas en los museos y en las colecciones del mundo. Y en esos museos y colecciones del mundo, que son muchas alrededor del planeta, en donde se tiene pues documentada toda la biodiversidad conocida. ¿Cuántas especies conocemos ahora en el mundo? ¿Quién sabe cuántas sabemos? Sí, ya son cerca de 2 millones de especies, de las que se tiene nombre y apellido. Pero además de nombre y apellido, pues uno de los elementos fundamentales de la información que se reúne cuando se colecta un individuo, pues es el sitio en donde se colecta. Toda esta información pues está guardada en herbarios, colecciones del mundo. La información básica que traen todos esos ejemplares depositados en las colecciones es, pues eso, el nombre y dónde vive. A veces trae datos adicionales, dependiendo del grupo, pues hay medidas estándar que se toman. Algunos colectores pues son más cuidadosos y ponen información adicional de qué tipo de ambiente se encuentra y cosas por el estilo, pero básicamente la información que tenemos con esto es la identidad y el lugar en donde están. A partir de ese limitado información o datos limitados es que se ha construido toda la teoría alrededor de biodiversidad, ¿no? O sea, todos los análisis que hacemos sobre diversidad alfa, diversidad beta, toda la macroecología y toda la biogeografía se fundamenta en este tipo de datos tan primarios. Entonces, un tema desde siempre ha sido cómo entendemos y cómo representamos la distribución geográfica de las especies. Piénsenlo, ¿qué entienden ustedes por la distribución geográfica de las especies? El lugar donde viven, esa es la descripción más simple. Pero tiene su problema hacer la representación de eso. ¿Cómo puedes representar el lugar en donde viven? ¿O cómo se ha hecho, pues? La forma más simple es poner los puntos en el mapa, y es la forma en que se ha hecho desde siempre, desde antes de que hubiera forma de hacerlo de modo más sofisticado. Pero si lo piensan, la distribución geográfica de la especie no es una cosa que exista en realidad, es una representación que nosotros hacemos de algo. O sea, las especies en realidad están representadas por individuos que viven así como nosotros aquí a nivel de cancha. Y no, o sea, si yo pongo un punto en un lugar, pues eso es en un instante en el tiempo y en el espacio, ¿no? Esos puntos representan, pues que ahí, en el mejor de los casos, ahí encontraron a esa especie y lo marcaron. Pero es un problema escalar, si se fijan, es un problema de escalas. No es lo mismo la representación geográfica de las especies a este nivel que a un nivel más amplio.
Entonces, en este problema de escalas es en donde se fundamenta todo el desarrollo de la modelación, bueno, de la biogeografía y de la modelación, porque no es lo mismo representar a las distribuciones de esa forma que representarlo de esa forma, ¿no? Que esa es una de las formas pues, más comunes y más tradicionales por medio de polígonos convexos, que se hace simplemente uniendo los puntos más externos de donde se conoce que está una especie. Ay, perdón. A lo largo de la historia de la biogeografía hay diferentes formas en que se representa para hacer diferentes análisis, todos enfocados en la pregunta central, digamos, de dónde están las especies y por qué están donde están. Y una forma de hacerlo pues es dividir el mundo en pedacitos, en celdas, y dependiendo de la escala, del tamaño de las celdas, pues es la representación generalmente es de esta forma, así binaria, si está o no está, ¿no? O de esta otra forma. Toda la biogeografía tradicional, lo que le llamamos la biogeografía histórica, se basa en análisis de este tipo, en representaciones cartográficas. Pero ¿qué es una representación cartográfica? Es simplemente poner los datos en un mapa sin ningún tipo de contexto que no sea más que el cartográfico, ¿sí? Entonces lo mismo da, de algún modo, que tenga esta forma, este polígono, que tenga otra forma, este polígono, los puntos ahí pueden representar más o menos lo mismo. Sin embargo, el desarrollo de tecnologías como la informática, los sistemas de información geográfica y pues, los sistemas de cómputo han impulsado el desarrollo de otras formas de acercarse a este problema. Esto de la modelación de los nichos ecológicos es una rama, digamos, dentro de la informática de la biodiversidad que se ha desarrollado gracias al impulso que tienen las tecnologías, la informática, los sistemas de información geográfica. Entonces, esto de poner los puntos en una cartografía, pues la intención original de estos métodos era utilizar o aprovechar las ventajas de la tecnología para hacer una mejor representación a diferentes escalas de la distribución de las especies, pero no tenía ninguna concepción teórica atrás, simplemente era resolver un problema de una forma diferente, de una forma más moderna, más práctica. Pero conforme fueron avanzando estos métodos y se fueron popularizando, se vio que tenían capacidades, sobre todo predictivas, de distribución, o sea que uno podía generar mapas y predecir sitios en donde si uno después iba al campo encontraba la especie. Entonces empezó a despertar interés y la tecnología, o algo que empezó como un desarrollo tecnológico, empezó a impulsar también la teoría detrás para poder explicar por qué estaba funcionando así. Los modelos de distribución de especies, que en su origen eran así, no son nuevos, se iniciaron en Australia en los años 70 para resolver problemas muy aplicados de los australianos sobre producción agrícola. O sea, lo que ellos querían era conocer bajo qué condiciones se favorecía el crecimiento de ciertas plantas, de ciertos productos agrícolas. Y ellos inventaron un método, el método de BioClim, que ahora lo conocemos así, bajo la lógica de decir, bueno, si conozco los rangos de tolerancia ambiental en donde viven las especies y lo puedo representar en un sistema de información geográfica, pues lo puedo cartografiar, ¿no? Entonces, a partir de esas ideas originales, se vino un impulso, un desarrollo del campo, pero explosivo. Ahora estamos viviendo ese proceso todavía en crecimiento exponencial del uso de los modelos de distribución, que también ahora, bueno, se conocen también como modelos de nicho ecológico, y ahora vamos a ver por qué. De una manera explosiva, pues, y no nada más
ha tocado muchos otros campos, no nada más el de la resolución de problemas prácticos para la cartografía o para, en su origen, para la producción agrícola, sino ya está en temas, muchos temas diferentes dentro de la ecología, de la evolución, de la conservación, y todos ustedes que han leído un poco o un mucho sobre esto, pues ya no les tengo que decir. Pero esto surgido como una técnica de mapeo, ahora se ha convertido en una disciplina o en un campo de investigación. Y en su origen, pues la intención era hacer modelos de distribución de especies, y ahora, desde hace varios años, se le conoce como modelos de nicho ecológico, y hay quienes distinguen entre unos y otros, y hay quienes dicen que son lo mismo, y hay otros nombres como modelos de favorabilidad de hábitat o modelos de hábitat o cosas por el estilo. ¿Por qué? ¿Por qué surge todo esto? Bueno, en esos primeros años de cuando la gente empezó a utilizar estos métodos y a tratar de conocerlos, se dieron cuenta que el producto del mapeo no era propiamente la distribución de las especies, de la especie en particular, sino que uno, utilizando la información de la especie, predecía áreas en donde no estaba la especie. Entonces decían, bueno, aquí hay algo que no es la distribución de la especie, entonces, ¿qué es? Y de ahí surge la idea de que se trata de la modelación de las condiciones que le gustan a la especie, y que son los nichos ecológicos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un nicho ecológico? ¿Qué me responden? No lo vamos a resolver acá, ¿verdad? Es una cosa que tiene décadas de ideas y de discusiones, pero ¿qué entiende? Yo lo que quiero que ustedes me digan es ¿qué entienden por la palabra, por el término nicho ecológico? Porque hay diferentes conceptos de nicho. Les voy a mostrar por lo menos dos. Área particular de un hábitat que ocupa un organismo y la función o posición de un organismo o población en una comunidad ecológica. ¿Han oído ese segundo? El de la función de las especies en el contexto biótico. Bueno, pues es que la historia del término, pues también tiene su historia, ¿verdad? No ha sido una definición de un concepto detrás de un término que sea única y universalmente aceptada. Entonces hay dos visiones del nicho, hay más, pues, pero se iniciaron dos visiones del nicho con estas dos definiciones. Una referida al contexto biótico y otra referida al contexto ambiental o por lo menos geográfico. La primera de ellas comenzó muy al principio del siglo XX, en 1910, en realidad fue la primera persona que utilizó el término como tal, nicho ecológico. No está presentado acá porque nada más usó la palabra, pero no dijo nada alrededor de ella, un tal Johnson, para hablar sobre unos insectitos. Pero no, pasó desapercibido. En realidad fue Grinnell, Joseph Grinnell, un científico, un biólogo naturalista estadounidense, quien sí formuló una concepción que le puso el término nicho ecológico para referirse a la relación, alguna forma de relación de las especies con su ambiente. Lo que sucede es que nunca hizo una definición formal de esto, simplemente utilizaba el término y daba sus ideas alrededor de eso. Entonces, entre sus muchos artículos, que cuando presenté esto el viernes me decían que si vivió tan poquitos años, no es la fecha de su vida, sino la fecha de los artículos en donde publicó lo de nicho. A lo largo de todos esos años, como se nota cómo empezó a pensar y a proponer cosas alrededor de esto, de la relación de las especies con su ambiente, que tienen que ver con la distribución geográfica de las especies. Él sí formuló una idea en donde propuso los mecanismos que explican la distribución de las especies, incluso a diferentes escalas. Y así en sus artículos dice,
el nicho se define entonces como la unidad de distribución última de las especies, en donde las especies sobreviven allí por sus condiciones, sus capacidades o sus características fisiológicas de comportamiento, morfológicas, etc. ¿no? Como que cada especie ocupa un lugar en la naturaleza, y por eso el concepto de nicho. A ver, ¿qué es un nicho? Sin nicho ecológico, ¿qué es un nicho? La palabra nicho. Nadie se les ha muerto la abuelita y la han ido a depositar a un nicho. Sí, ahí está un nicho, pues, justamente. ¿Sí? Un hueco en la pared, ese es donde pone uno cosas, eso es un nicho. Entonces, pues, ¿por qué usa la palabra nicho Grinnell para definir la relación de las especies con el ambiente? Porque en su concepción, él pensaba que las especies tenían un lugar en la naturaleza, ¿no? Ese lugar es el nicho, en términos de su distribución, o sea, físicamente hablando. Entonces, miren, él desarrolló una idea, una propuesta, en donde es vigente hasta la fecha, en donde dice, la distribución de las especies, el estudio de la distribución de las especies es un fenómeno de escala. O sea, hay que pensar primero que no es lo mismo ver la distribución de las especies a una escala así que a una escala así. Y los controladores de la distribución de las especies a las diferentes escalas son distintos. En las escalas más grandes, más amplias, las macro, los controladores más importantes tienen que ver con el clima, particularmente la temperatura y la humedad, o la lluvia en sus diferentes formas. Pero si nosotros nos vamos metiendo a escalas más finas cada vez, los controladores son otros. Entonces, si nosotros tenemos la distribución de una especie representada, de toda la distribución geográfica de una especie representada por un polígono, si nos metemos adentro de ese polígono, hay sitios en donde sí encuentras a la especie y hay sitios en donde no encuentras a la especie. Entonces tiene que haber otros controladores, como que a la escala más amplia, el clima sí nos puede dar esos límites distribucionales, pero dentro de esos límites distribucionales son otros. Y ese segundo nivel está determinado más bien por cuestiones estructurales del hábitat, si son los tipos de vegetación, por ejemplo, ¿no? Incluso dentro de un mismo tipo de vegetación, si nos vamos a una escala más fina todavía, hay zonas en donde sí y zonas en donde no puedes encontrar las especies, a esa especie, o donde puedes encontrar muchos o pocos individuos. O sea, hay otros controladores a ese nivel un poco más fino. Ese nivel más fino es al que él concibió como el nicho ecológico, o le dio el término nicho ecológico. Por eso dice la unidad de distribución última, es la más chiquita, la más fina. Y a ese nivel, los controladores de la distribución tienen que ver con los recursos disponibles, o sea, son mucho más dinámicos los controladores. Ahí es si hay alimento para los individuos, o si hay refugio contra sus depredadores, etcétera, ¿sí? Entonces yo creo que las lecciones más importantes que nos deja Grinnell es, una, que la distribución geográfica es un fenómeno escalar y que está determinado por diferentes controladores en las diferentes escalas, ¿sí? Y que hay factores del ambiente que los determinan. Bueno, estas son las ideas de Grinnell, en donde son las diferentes escalas, pero posteriormente, hacia 1927, otro ecólogo, bueno, este era más bien ecólogo, también norteamericano, Charles Elton, él escribió un libro que se llama Comunidades Animales. En ese libro de Comunidades Animales hay un capítulo que se llama El nicho ecológico. Si se fijan, la fecha es 1927. El trabajo más representativo de Grinnell fue de 1917, porque en el título se llama El nicho ecológico del California Thrasher, que es un pajarito que se llama Toxostoma redivivum, en donde en ese artículo él describe, digamos, la historia natural del pajarito, ¿sí? Bueno, Elton en 1927, en su libro, utiliza el mismo término, nicho ecológico, para definir algo diferente. Él es ecólogo de comunidades y la descripción literal, la definición literal que da
ahí está. Dice, el nicho ecológico describe el estatus de las especies en una comunidad biótica. No solamente cómo es, sino lo que hace en esa comunidad biótica, ¿no? Su función dentro de la comunidad biótica. Entonces es una aproximación distinta, funcional, y no tiene un contexto geográfico, ni de hábitat, ni nada por el estilo. Es una comunidad biótica en donde sea. Acá hay un ejemplo que no lo ven, pero si nosotros pensamos en este ejemplo, que es una representación de la comunidad de los mamíferos de África, en donde tenemos hasta arriba de la trama trófica al león y al leopardo como los depredadores tope, y abajo de ellos están los consumidores primarios grandes, como los antílopes, las cebras, etc. Abajo de ellos están, en tamaño por lo menos, depredadores medianitos como los chacales y los vivérridos y estos animales de tamaño mediano, que a su vez depredan a los consumidores primarios de la base, roedores y cosas por el estilo. Si nosotros tenemos un entramado así, existen relaciones entre ellos, ¿no? Los grandes se comen a todos, los chicos se comen a los más chiquitos, pero no se comen a los grandotes, etcétera, etcétera. La idea de Grinnell con respecto al nicho es esa función que cumplen cada una de las especies en este entramado trófico. Ahora nosotros los describimos también como gremios tróficos. Eso es pues se puede utilizar como un sinónimo, no sé si todos estuvieran de acuerdo, pero la idea fundamental es esa, es la función que cumplen las especies dentro de un contexto biótico, ¿sí? Esas son las dos formas del nicho, de las definiciones originales de nicho. Bueno, más adelante, hacia los 40 y 50, sobre todo a partir de los 50, a partir de la publicación de un artículo de George Evelyn Hutchinson en las memorias de un congreso que en 1957, donde formaliza un concepto diferente, diría yo, combinando ideas de los conceptos anteriores. George Evelyn Hutchinson era un ecólogo de poblaciones y de comunidades, pero ya de un corte diferente de los anteriores, ya no naturalista de descripción de historias naturales, sino un ecólogo cuantitativo, ¿no? Entonces, para él la formalización del concepto significa, pues lo que significa en ecología ahora, la formalización matemática de los conceptos, ¿no? Probar los conceptos mediante las matemáticas. Entonces, lo que hizo Hutchinson en ese artículo fue resumir las ideas que ya venían de mucho tiempo y que no son de él nada más, sino que son de un grupo de gente que habían discutido, se ve, durante mucho tiempo, las ideas de cómo entender la relación de las especies con su ambiente. Y utilizaron también las ideas de Grinnell y de Elton y el término de nicho ecológico. Y la definición literal del término lo dice así. El término de nicho se define aquí como la suma de todos los factores ambientales que actúan sobre un organismo. El nicho se define entonces como la región n-dimensional de un hiperespacio. Y entonces a nosotros nos queda de nuestras clases de ecología básica esta idea del hipervolumen n-dimensional famoso del nicho de Hutchinson. Aunque suena un poco oneroso el término este de hiperespacio n-dimensional, en concepto es muy sencillo. Se los voy a tratar de explicar acá. Supongan ustedes que podemos experimentar con una población, un conjunto de individuos de una especie de planta, lo que quieran, y la sometemos a un gradiente de una variable que es fundamental para esa especie, que la mata o la hace muy contenta. Vamos a ponerle, el viernes utilicé la temperatura, pero ahora vamos a utilizar la humedad. Si lo hago con una tercera variable, piensen, por ejemplo, concentración de nitritos. Nos va a pasar más o menos lo mismo. Entonces, en lugar de generar un área, se va a generar un volumen.
si yo le voy metiendo variables, voy a generar un hipervolumen. Esa es la noción de Hutchinson, de hipervolumen n-dimensional, en donde cada una de estas es una dimensión del nicho. Bueno, pues esto lo formalizó matemáticamente y tiene unas nociones nuevas con respecto a las ideas anteriores de Grignard y Dalton. En primer lugar, es un concepto que se puede medir, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí números de individuos. Esa es una forma de medirlo, pero puede ser por otros parámetros que se le pueden medir a las poblaciones, por ejemplo, la tasa de reproducción o la tasa de mortalidad, que si las juntamos se hace la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, o alguna otra forma de expresión de lo que se conoce como la adecuación. Y pues eso es básicamente el concepto de Hutchinson, que nos dice sobre el hiperespacio n-dimensional, pero tampoco era tan simple ni tan ingenuo en pensar que así funciona la naturaleza en todos los casos. Él propuso que, dice, si nosotros llevamos este espacio abstracto, el espacio del nicho, al biotopo, el biotopo es a la vida real, a la geografía, dicen, donde estas condiciones ambientales existen, pero en un espacio real, dice, resulta, Hutchinson era limnólogo, ¿no? Entonces trabajaba con animales. Se resulta que hay lugares en donde sí reúne las condiciones abióticas adecuadas, pero no está la especie. Y no está la especie porque hay otra especie que está ocupando ese espacio, ese lugar, esas condiciones. Entonces esto del nicho tiene sus diferentes expresiones. Esto lo llamó, estas condiciones ideales, digamos, las llamó nicho fundamental, o las condiciones en donde la especie podría desarrollar sus poblaciones naturalmente, digamos, o artificialmente. Bajo esas condiciones puede sobrevivir. Pero si hay interferencia por otras especies y no puede ocupar todo ese espacio, entonces el espacio que sí puede ocupar lo llamó como el nicho traducido, pues el nicho realizado, que es, en efecto, en donde viven las especies en la naturaleza. Entonces, el nicho realizado se entiende como un subconjunto del nicho fundamental, o ese subconjunto del nicho fundamental en donde la especie sí, en realidad, está viviendo. Esto es mucho más complejo que esas definiciones simples, porque ¿a ustedes se imaginan o se les ocurre alguna situación en donde las especies o una población de una especie pueda vivir fuera de las condiciones en donde sus poblaciones tendrían una tasa de crecimiento positiva? O sea, si tomamos a la R, que es la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, como la medición de nivel de bienestar de la población, ¿no? Si es positiva, está muy contenta, se están reproduciendo más de los que se mueren. Vamos a quitar la migración para no meterle ruido. Si es R igual a 0, pues se mueren los mismos que nacen, pero si es R por abajo de 0, se mueren más de los que nacen. Entonces, si esa población se mantuviera así a lo largo del tiempo, pues está destinada a extinguirse en ese lugar. Pero en la naturaleza sucede eso. Bueno, vamos a desglosar un poco esto de las ideas de Hutchinson. Dice, si entendemos al nicho pues como cada punto que corresponde a un estado del ambiente que permitiría a la especie sobrevivir indefinidamente bajo ese estado del ambiente. Pero ¿qué es el estado del ambiente? Ahí surgen tres preguntas importantes. Primero, ¿qué es existir indefinidamente? Pero ¿qué es el estado del ambiente? U otra forma de decirlo es, ¿qué variables ambientales son las que constituyen este hipervolumen dimensional? ¿Y cómo se relacionan las variables con las especies?
Entonces, a ver, si pensamos qué es existir indefinidamente, pues no existe una existencia indefinida, ¿no? O sea, todo es finito. Pero pues, eso que tiene que ver con lo que estamos haciendo acá en este taller, pues, son modelos de nicho. Bueno, esto es importante porque nosotros tenemos que establecer nuestros análisis de modelación en el contexto temporal adecuado. Si a ustedes les interesa saber la distribución histórica de una especie, bueno, pues estamos hablando de tiempos así, pero no es lo mismo hablar de eso que hablar de procesos mucho más dinámicos como estacionales, como la migración de una especie, y a ustedes les interesa modelar la migración de una especie, o los factores que influyen en las condiciones de invierno o de verano de las aves migratorias, por ejemplo. Entonces hay que pensar siempre en el contexto temporal cuando ustedes estén trabajando con esto de la modelación. Entonces esto de existir indefinidamente, pues es lo que les estaba yo hablando sobre cómo se mide que las poblaciones estén contentas o no estén contentas, y es a través de cuántos nacen y cuántos se mueren, básicamente. Entonces la segunda pregunta es, ¿cuáles son las variables que constituyen el volumen n-dimensional o el hipervolumen n-dimensional? Hutchinson distingue dos tipos de variables, ¿no? Las variables, él les llamó, tiene un nombrecito acá muy romántico, esenopoéticas, que se refiere a variables principalmente abióticas, ¿sí? A variables físico-químicas del ambiente. Y luego tiene otro conjunto de variables que son las variables bióticas, que son básicamente las otras especies con las que interactúa la especie focal. Las variables abióticas son las que ponen, por eso le llamó así esenopoéticas, el escenario donde se desarrolla la especie, y las bióticas o las bionómicas, en realidad las llamo, son, les digo, este conjunto de especies con las que interactúa. Bueno, esa es la propuesta original de Hutchinson. Lo que sucede es que, pues, también hay una serie de finezas en estos conceptos de esenopoéticas y bionómicas, en donde no todas las variables esenopoéticas necesariamente son abióticas, ni todos los factores bionómicos son bióticos. Entonces hay una propuesta inspirada en Hutchinson, que hay variables que no son interactuantes con la dinámica poblacional de la especie, las esenopoéticas, y las variables que sí son interactuantes, es decir, que la misma dinámica poblacional de la especie afecta a la variable, ¿sí? Por ejemplo, un recurso, la concentración de nitritos que decíamos para la planta, pues si hay muchas plantas, entonces va a verse afectada la disponibilidad de nitritos para la población completa. Entonces hay factores de densodependencia que tienen que ver con la relación con las variables, ¿sí? Entonces vamos a dejarlas así como variables greenellianas, o digo variables esenopoéticas o no interactuantes, y variables interactuantes. Ahora, retomemos lo que nos decía Grinnell. Existe un efecto escalar en esto de qué tanto las variables determinan la distribución de las especies. A escalas muy amplias, globales, continentales o de regiones muy amplias, las variables esenopoéticas son las que tienen mayor contribución en la explicación de la distribución de las especies. Conforme nos hacemos más a las escalas locales, son las variables ligadas dinámicamente o las variables interactuantes las que tienen un peso más importante. Esto es muy necesario que ustedes lo tengan en consideración cuando están pensando en el problema que ustedes van a analizar mediante la modelación de nichos, ¿sí? Primero es cuál es la escala espacial y cuál es la escala temporal en la que ocurre su fenómeno que van a ustedes a analizar. Y a partir de eso es que ustedes pueden empezar a pensar cuáles son las variables importantes. Luego hay que entender cómo se relacionan. Bueno, uno de los legados de Hutchinson en esto de la teoría ecológica y del nicho ecológico en particular es que nos abrió la visión de cómo se pueden analizar las distribuciones de las especies. Cuando nosotros pensamos en la distribución de las especies, siempre pensamos en un mapa y en dónde está y dónde no está. Pero la propuesta de Grinnell lo que nos dice es que podemos pensar
en la distribución de las especies en un espacio ambiental, en ese hipervolumen n-dimensional, o sea, cuáles son las condiciones en donde vive la especie, no importa en qué parte del planeta se encuentre, ¿sí? Entonces hay que entender bien la relación que existe entre el espacio geográfico, que le llamamos, y el espacio ambiental. Y es que la relación no es simple ni de uno a uno. O sea, si nosotros caracterizamos las condiciones climáticas de este salón en el que nos encontramos ahora y podemos decir cuál es su temperatura media anual y su precipitación anual, ese es el espacio ambiental, ¿sí? Y si nosotros con el GPS marcamos el punto en donde estamos parados, ese es el espacio geográfico. Pero hay que entender cómo se ligan uno con otro. Si nosotros tenemos un polígono acá en el espacio y lo mapeamos en el espacio ambiental, para cada punto en el que nosotros nos paremos en la geografía vamos a tener una combinación, vamos a ponerlo simple como ahí, de temperatura y precipitación. Para cada punto en el espacio geográfico hay un punto en el espacio ambiental, ¿sí? Si nosotros hiciéramos el ejercicio al revés, si nos paramos en unas condiciones de temperatura y precipitación específicas, lo podemos mapear en el espacio geográfico, podemos ver en qué parte del mapa cae. Pero es común que hay varios, mucho más de un sitio, o más de un sitio, en donde esas condiciones se repiten, ¿sí? Entonces, la relación que existe entre el espacio geográfico y el espacio ambiental es, del geográfico al ambiental, la relación es de 1 a 1. Por cada punto en el espacio geográfico hay un punto en el espacio ambiental, pero al revés no. Por cada punto en el espacio ambiental puede haber más de un punto en el espacio geográfico, y eso tiene implicaciones muy importantes en la interpretación de los modelos que nosotros estamos generando. Ahora van a ver por qué. ¿Cómo representamos nosotros esos espacios ya en los hechos? Bueno, el espacio geográfico lo dividimos en celdas, normalmente en celdas, en espacios finitos. Y cada uno de esos espacios finitos tiene un vector o un conjunto de condiciones ambientales. Ahorita estamos poniendo 2, temperatura y precipitación, pero pueden poner n, las n variables de Hutchinson, ¿sí? Del hipervolumen de Hutchinson. Entonces, de aquí en adelante, a esto le vamos a llamar el espacio G, o el espacio geográfico, y este es el espacio E, o el espacio ambiental, ¿sí? Bueno, a partir de estas ideas, hay una propuesta más reciente para entender la relación de estos dos espacios, del espacio geográfico y del espacio ambiental. Esta es una propuesta de Jorge Soberón y de Tom Peterson en el 2005, que le llamaron el diagrama de BAM, el diagrama BAM, que es un diagrama de Venn, en donde, representando un espacio geográfico, que es este, dicen ellos, hay 3 elementos que condicionan la presencia o la ausencia de una especie. Uno son las condiciones escenopoéticas, en este círculo azul. El otro son las condiciones de las variables interactuantes o de las variables dinámicas, que es el círculo amarillo. Y otro factor que también es importante para determinar dónde está una especie en un espacio geográfico es sus posibilidades de moverse en ese espacio geográfico. En su propuesta original se llama BAM porque este círculo de las condiciones escenopoéticas eran las abióticas, luego las bióticas, y esto M es el movimiento que puede tener la especie, entonces por eso es BAM. Pero como esto ha ido cambiando en concepción, ya las variables abióticas no necesariamente tienen que ser escenopoéticas y viceversa. Entonces se le quedó BAM porque está más fácil decir BAM que ponerle otro nombre en realidad, pero es importante que entiendan el concepto detrás de acá. Estos puntitos que ven ustedes acá son los negros, sitios de presencia de la especie, y los blancos son sitios de ausencia de la especie, ¿sí? Entonces, según esta propuesta, los únicos sitios en donde puede haber presencia de la especie es en donde coinciden los 3 círculos, B, A y M, donde están las condiciones ambientales adecuadas, que es lo que está dentro, abióticas, bióticas, y donde la especie puede llegar, ¿sí? Es decir, aquí, esta. Pero hay sitios que si la especie pudiera llegar,
también se podría establecer porque las condiciones son favorables. Si se fijan, es la intersección entre estos dos círculos, que es esta otra parte. ¿Sí? Aquí y ahorita, esta especie está ausente porque no puede llegar. Pero si por algo el círculo M se hace más grande, entonces aquí se podrían establecer poblaciones. Entonces esta parte donde sí vive se le llama GO, o la geografía ocupada. Y esta parte en donde sí podría vivir, pero no vive, se le llama GI, o la geografía invadible. ¿Sí? La suma de GO y GI es lo que se llama GP, o la distribución potencial de la especie. Y a lo mejor ese término de distribución potencial de la especie ya le suena un poco más familiar con esto de los modelos de nicho ecológico. ¿Sí? Entonces, este marco conceptual del BAM es un instrumento bastante útil para poder empezar a entender cómo funcionan y cómo se interpretan los modelos de nicho. Hacer modelos de nicho ahora resulta tan fácil como hacer tortillas acá en México, o como hacer arepas en Colombia, o como hacer empanadas en Argentina. Pero en realidad lo importante es todo el proceso intelectual que hay detrás antes de tomar las decisiones que se tienen que tomar para hacer los modelos. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos hacer con este taller es darles herramientas para que ustedes no sean usuarios de los métodos de modelación, sino que sean usuarios pensantes de los métodos de modelación y que sepan cuáles son las decisiones a las que se enfrentan en cada uno de los pasos. Bueno, sigo. Esta propuesta de Soberón y de Peterson está formalizada en términos matemáticos, y cada uno de estos elementos, A, B y M, tiene su explicación en símbolos griegos, que no se las voy a explicar yo acá porque no podría, pero tiene que ver con los vectores ambientales que existen en cada uno de los píxeles geográficos, cuáles son las condiciones en donde vive, y bajo esas condiciones qué probabilidad de que se establezca la especie hay ahí, con base en su R, en su tasa intrínseca de crecimiento poblacional, ¿no? Y cuáles son las restricciones que imponen o no las interacciones con otras especies, y cuáles son los alcances en términos de su M. Ya mañana Andrés les va a dar una plática mucho más amplia sobre específicamente esto del BAM y su dinámica, digamos, como diferentes formas en que se puede interpretar el BAM. Pero bueno, nada más para darles una introducción sobre eso, y es muy importante lo que platicamos Andrés y yo hace rato, reiterárselos. Yo se los explico de una forma y mañana Andrés se los va a explicar de otra manera, porque consideramos que es importante que les queden claros estos conceptos. Si nosotros transferimos esta idea abstracta a un escenario real geográfico en términos de una modelación, nosotros, o sea, esta es la idea de este instrumento, es que nos permita entender esto, que en realidad es lo que estamos haciendo nosotros. Si se fijan acá, nosotros tenemos en estos puntos azules, son los sitios en donde vive la especie. ¿Sí? Son los sitios donde se ha registrado la especie, son los puntos de presencia con los que nosotros contamos para hacer la modelación. Y esto es G0, ¿sí? Es esta parte. Pero hay sitios, todos los rojitos, en donde se establecen las condiciones ambientales favorables para la especie, la combinación del azul y del amarillo, lo que le llamamos GI, ¿cierto? Y son estas píxeles o estos puntos en rojo, que son los sitios en donde no hemos registrado a la especie, pero existen condiciones para que esté. Y bueno, ustedes se pueden fijar que incluso hay sitios dentro de su M, que es este polígono de acá, que no ocupa la especie, por alguna razón no ocupa la especie. Pero bueno, aquí en estos conceptos, esto de la M tiene implicaciones muy importantes para la modelación, eso lo va a abordar más a profundidad Andrés.
Estimar cada una de esas cosas no es tan simple y sobre todo, por ejemplo, decidir cuál es el área que la especie puede acceder o ha podido acceder a lo largo de un periodo de tiempo importante para el análisis que nosotros hacemos, es bastante subjetivo. A veces se puede volver bastante subjetivo, a veces es fácil saberlo, pero las decisiones que ustedes tomen con respecto a cuál va a ser la M que ustedes consideran para la especie, tiene implicaciones en los resultados de su modelación y en la interpretación. Por eso es importante y por eso vamos a estar haciendo énfasis en eso. Entonces, lo que ustedes ven en azul con rojo es lo que nosotros le llamamos la distribución potencial, que es la suma de GI, de GI con GO. ¿Sí? Esta noción de la importancia de M ha surgido más recientemente al ver con los ejercicios de modelación precisamente en donde tú metes las variables y metes los puntos y modelas a través del planeta, pues ves que sale diferente si tú haces un recorte de un área en realidad que es significativa para la especie. O sea, si tú tienes una especie que habita en la Amazonía y utilizas para modelar puntos de todo el mundo, puntos de presencia de donde está, pues, pero de el contexto, de lo que se llama el background en Maxent o el entorno, de todo el mundo en donde te caracteriza condiciones en donde sabes que no va a estar la especie, tiene implicaciones en el desarrollo del modelo, por cómo funciona el modelo. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, lo que en los últimos años, se ha hecho investigación en el grupo donde está Andrés de Kansas, es que la decisión de esa M, de ese tamaño de la M, y fundamentar por qué, es muy importante, porque tiene implicaciones en los resultados que tú estás obteniendo en la modelación. Entonces, lo que nosotros queremos con esto es llevarlos hacia dónde está ahorita la investigación en la modelación. O sea, el taller no es para que practiquen Maxent ni algún otro método de modelación, no se trata de eso. Se trata de meterles a ustedes las ideas en donde muchas de esas no están resueltas, pero en donde está el conocimiento de la modelación ahorita, para que ustedes puedan hacer mejores decisiones cuando estén ustedes haciendo los procesos de modelación. Entonces, uno de esos es decidir cuál va a ser mi M. Tú tienes que pensar en dónde ha podido visitar la especie en sus diferentes formas. Pueden ser propágulos, pueden ser individuos que están en migración o que están en dispersión a lo largo de un periodo de tiempo significativo, que pueden ser los últimos 10.000 años o una cosa por el estilo. ¿Cuáles son los ambientes que ha visitado la especie y que ha decidido que no le gustan y que sí le gustan? Ahí radica la importancia, en esas preguntas radica la decisión de cuál es la M que uno debe de seleccionar. Bueno, esta noción del BAM, aunque está desarrollada en espacio, o sea, se está contextualizada en el espacio geográfico, también tiene su complemento uno a uno en el espacio ambiental. Y para ponernos de acuerdo acá, en la terminología, cuando nosotros hablemos de distribución, estamos hablando del espacio geográfico. Cuando estemos hablando de nicho, estamos hablando del espacio ambiental, o de la distribución de la especie en el espacio ambiental, ¿sí? Acuérdense esta cosa que se llama la dualidad de Hutchinson, que son ver la distribución en los dos espacios, en el espacio geográfico y en el espacio ambiental. Nosotros también tenemos, esto es la combinación de dos variables, un espacio ambiental, y también tenemos en este círculo rojo, en este elipse rojo, el nicho fundamental, es decir, esas son todas las condiciones que la especie tolera, básicamente, ¿sí? Ahí puede vivir. Pero no todas esas condiciones están disponibles en la naturaleza. Dependiendo de la geografía en donde vive, es que algunas de esas porciones de la elipse no se manifiestan. Y a eso se le llama el nicho fundamental existente, que es con este asterisco acá. Entonces, una cosa es lo que la especie tolera y otra cosa es lo que la naturaleza en donde vive le ofrece dentro de lo que tolera, ¿sí?
Y dentro de lo que existe en la naturaleza y lo que tolera, hay zonas que ocupa y zonas que no ocupa, ¿no? Y puede ser que estas zonas rojas, que también le han propuesto como nicho potencial, son zonas ocupables, invadibles, pero por alguna razón no las ocupa, y puede ser por M o puede ser por B, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? El problema es que B es muy difícil de saber cuáles son todas las interacciones que realmente están teniendo un efecto sobre la presencia de la especie ahí. Se sabe para algunas especies de cuáles son las especies interactuantes, pero pues piensa cualquier especie, o sea, es muy difícil medirlo, y por eso en todo este proceso de desarrollo así conceptual y teórico, básicamente han omitido la incorporación de B porque es muy difícil. Sí, pero no estoy diciendo que no exista, pues, en este contexto del BAM. Esa es una razón muy práctica, y otra razón conceptual es que si nosotros trabajamos a escalas relativamente amplias, el efecto de B se diluye, ¿sí? Entonces, a las escalas macro, pues con las variables básicamente escenopoéticas, es como se ha trabajado los modelos de nicho. Sí existe esfuerzos intelectuales y de gente que están tratando de incorporar B. Miguel Araujo tiene por ahí un artículo en donde está metiendo lo de modelación de interacciones. Lo que va a presentar Constantino es también un esfuerzo en cómo integramos las interacciones en la modelación. O sea, sí existe, pero no está todavía tan maduro como esta otra parte. No me queda claro en el diagrama, tal vez sea un diagrama más ¿cuál es la diferencia entre el nicho fundamental geográfico con asterisco y el otro? No, aquí no hay geográfico, todo esto es en espacio ambiental, y acuérdate, cuando hablemos de nicho es espacio ambiental, y cuando hablemos de distribución es espacio geográfico. Y tú dices la diferencia entre NF y NF con asterisco, que es el nicho fundamental y el nicho fundamental existente. El nicho fundamental es lo que pudiéramos hacer bajo un experimento de determinar cuáles son los límites de tolerancia de una especie. Pero resulta que donde vive no se encuentran todas estas condiciones. Eso es el nicho fundamental existente, es la oferta que tiene la especie en donde vive, ¿sí? Que está dentro de su nicho fundamental. Sí. ¿Los nichos son fijos en el tiempo? No, eso es un buen punto también. Están sujetos a selección natural. Si son rangos de tolerancia o límites de tolerancia a una serie de variables o a una variable fundamental, pues evolucionan. Entonces no son fijos en el tiempo. Y de hecho, pues esta representación estática es sumamente incompleta. Si nosotros pudiéramos visualizar cómo se modifican los nichos a lo largo del tiempo, no sería una elipse así, sería como un gusano, yo creo, que se va moviendo a través del espacio del hipervolumen, ¿no? Precisamente por eso. ¿Y una especie puede tener dos nichos? Eso es también otro tema bien interesante. Bueno, ya Jorge ponía el ejemplo de organismos que tienen formas de vida totalmente diferentes a lo largo de su vida. En estado larvario son acuáticas y en estado adulto son terrestres. No, pero, digamos, ya no es la misma fase de un individuo. Hablo, por ejemplo, de especies vegetales que, según dónde están, pueden tener polinización diurna y según dónde están es polinización nocturna. Es decir, su nicho cambia del todo. ¿Me explico? Sí. En un sitio, nosotros trabajamos allí con una especie que su nicho se ha modificado a lo largo de los últimos 300 años, básicamente por dos cosas. Una construcción de un polígono industrial. ¿Pero a qué te refieres con su nicho se ha modificado? Que ahora hay unas poblaciones que hace 50 años
tenían una polinización nocturna, es una especie de que abre las flores solo por la noche y que ahora, hace unos años, construyeron un polígono industrial, iluminaron todo por la noche y los murciélagos se comían los polinizadores nocturnos. Entonces se ha adaptado esta población y vemos que hay polinización diurna que no se produce en las otras localidades de esta especie. Con lo cual, este nicho se ha modificado recientemente. Por lo menos ese eje del nicho que es el tiempo o el periodo de polinización, ¿sí? Y ha sido en los últimos 50 años esto. Y igual, la mayor población de esta especie está en el foso de un castillo del siglo XVII, que significa que en el siglo XV allí que había. Exacto, sí, sí. En 300 años, claro, y no es selección natural, porque es el hombre quien ha modificado esto. Pero te fijas que es difícil pensar o definir si es evolución del nicho ecológico o simplemente una expresión del nicho que ya está, simplemente que no había tenido oportunidad de expresarse antes. Bueno, es lo que ha dicho Jorge antes, que si no hay esto, puede haber, pero prima un tipo de alimentación, por ejemplo. Pero claro, ¿sería el mismo nicho o para mí serían dos nichos diferentes? Claro, pero puede ser que vos modificando el espacio ambiental estés modificando el nicho existente. Sí. Entonces no es que generás un nuevo nicho, sino que el nicho existente cambia. Porque vos ejerces una presión en el ambiente. El nicho en realidad esto es solo conceptual, pero es uno solo. O sea, desde el principio ya tenía la especie la posibilidad de desarrollar poblaciones viables en las dos condiciones. En la condición original, entre comillas, porque en realidad podría haber sido cualquiera la condición original, y en esta nueva condición en la que el hombre está generando un cambio. Sí, yo así lo entiendo también. O sea, hace parte de su nicho fundamental, solamente que se expresa ahora de una forma diferente porque está bajo esas condiciones. Pero también ciertamente existe evolución de nicho en términos en términos evolutivos darwinianos, pues, o sea, son más tolerantes a condiciones, a poquito más amplias las condiciones en algún factor. Hay muchos ejemplos así de alternancia de nichos, ¿no? En las aves migratorias es una cosa que en el grupo hemos trabajado. Si tú caracterizas el nicho ambiental de una especie en el verano, puede ser muy distinto de su nicho ambiental en el invierno, ¿no? Y entonces ahí también te preguntas, ¿son dos nichos diferentes o es una especie que tolera estos dos? Bueno, pero en el invierno no se reproduce, entonces ¿eso hace parte del nicho o cómo? O sea, son complicaciones, ¿me entiendes? Sí, Bárbara. En el caso de especies invasoras, ¿qué es lo que, cuál es el concepto? De pronto una especie que tiene un comportamiento totalmente diferente en su hábitat natural, y que de pronto cuando se vuelve invasora totalmente diferente, ¿qué se dice con respecto al mismo? Pues es exactamente el mismo problema. Lo que cambia es el nicho, bueno, en estos términos, el nicho fundamental existente es lo que cambia. No necesariamente el nicho fundamental, sí. Bueno, entonces miren, si nosotros queremos representar estas ideas de una manera simple, en este esquema donde este es G y este es E, lo que representan las crucecitas acá son los sitios en donde hemos registrado a la especie, ¿sí? Las áreas en gris son los sitios en donde en realidad vive la especie, y los polígonos cerrados, todos los grandes, son los sitios en donde podría vivir, donde se reúnen las condiciones en donde la especie podría vivir. Entonces, si se fijan, este es un caso de la vida real, digamos. Nosotros conocemos a la especie de ciertos sitios y desconocemos que existe en otros sitios. Pero además, por medio de la modelación, podemos identificar áreas en donde no vive la especie, pero podría vivir porque se reúnen sus condiciones ambientales, que serían estas. Si nosotros podemos ver esto también en el espacio ambiental. Y hay sitios del nicho, de ese hipervolumen, que la especie no ocupa.
Y eso, justamente esto que estamos discutiendo ahora de las invasiones, y hay artículos en donde presumen, digamos, el descubrimiento de evolución de nicho en el proceso de invasión de una planta o lo que sea, de un continente a otro. Pero probablemente no es que sea un proceso de evolución de nicho, simplemente es una expresión de una parte de su nicho que no se estaba expresando en su sitio original. Todo lo que estábamos discutiendo ahora. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Como la mayor parte de ustedes ya han hecho el ejercicio, pues tampoco es nada nuevo para ustedes, que tenemos dos conjuntos de datos, los datos biológicos que están representados por presencias y a menudo también por presencias y ausencias o alguna otra forma de contraste, presencias pseudoausencias o presencias y datos del entorno, por un lado. Por otro lado, son las variables del nicho, representadas por variables tal cual del nicho o alguna variable sustituta, porque no tenemos en realidad ni conocimiento y a veces no tenemos esa información para poderla representar en este formato de mapas digitales en formato de celdas o de raster. Pero estas son las dos piezas principales o las dos piezas iniciales para la modelación, puntos y capas ambientales. Esto lo tenemos en el espacio geográfico. Lo que hacen los algoritmos de modelación o los métodos de modelación es que relacionan las condiciones que existen en cada uno de los píxeles en donde está presente la especie, lo contrastan o no, contra donde no está presente o donde no sabemos si está o no presente. Pero la idea fundamental de todos ellos, es buscar estas relaciones correlativas entre dónde está la especie y dónde no está la especie. ¿Sí? Son relaciones correlativas, no causales. Ahí hay una diferencia, ya Jorge va a ampliar mucho sobre eso. Y por esto estos métodos, pues así se les llama, métodos correlativos, no son, a diferencia de lo que va a presentar Andrés, que son los métodos basados en procesos o más mecanísticos, en donde nosotros entendemos el mecanismo de respuesta de la especie a las variables ambientales, en este caso no. Esa es una debilidad de los métodos, pero también esa es una parte de su popularidad, porque no necesitamos gran información para poder generar estas relaciones o tratar de inferir estas relaciones. Básicamente se puede hacer pues con todas las especies de todos los taxones en cualquier parte del mundo si tenemos esta información básica. Pero no entendemos por qué se relacionan así, ¿sí? No llegamos a eso, estos métodos no nos permiten llegar a eso, o por lo menos a lo mejor nada más mojarnos los pies en entender eso. Pero no buscan explicar la relación, buscan identificar la relación nada más, ¿sí? Una vez que nosotros podemos caracterizar cuáles son las condiciones bajo las que sí puede vivir la especie, esto se hace en el espacio ambiental, regresa nuevamente al espacio geográfico a buscar en cada uno de los píxeles si esas condiciones están presentes o no, y se pueden expresar de diferentes formas. Pueden ser, lo más básico es sí o no, un mapa de sí y no, un mapa binario. Y métodos más sofisticados estiman alguna forma de probabilidad de que sí pueda o no pueda estar allí, ¿sí? Este es el funcionamiento básico de todos los modelos. Ahora ahí les va una pregunta amañada. Después de todo esto que hemos discutido, ¿qué modelamos nosotros? Cuando hacemos un ejercicio de modelación, ¿qué estamos modelando? ¿Qué forma del nicho estamos modelando? ¿Qué forma de distribución estamos modelando? El fundamental. ¿Quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo con esa respuesta? En realidad se parte del nicho realizado. ¿Por qué? Exacto. Entonces eso por definición es el nicho realizado, ¿no? Creo que vamos, o sea, como que corremos riesgo de acercarnos cada vez más al nicho fundamental, pero podemos
estar modelando solo un pedacito del nicho fundamental, nunca vamos a saber. Esa es una excelente respuesta desde mi punto de vista. Nunca vamos a saber qué tanto nos estamos aproximando desde el nicho realizado, que son los puntos que tenemos y que es lo único que sabemos de la especie, hasta dónde son las condiciones que la especie soporta, tolera y puede vivir. Entonces, estamos probablemente en un camino intermedio entre donde está y donde puede estar, porque varios de estos métodos pues extrapolan interpolan y extrapolan también un poco, ¿no? Entonces tienen cierta capacidad de decirnos a partir de los datos de entrada otras condiciones en donde también podría estar, pero si eso está dentro de su nicho fundamental o no, no lo podemos saber. Y también tienen errores estos métodos, ¿no? Entonces, si extrapola además, pues nos va a decir condiciones en donde en realidad no puede estar, pero el método lo está diciendo que sí. Entonces, ahí vamos a empezar a ver cómo funcionan estos. Ahora, supongo que todos los que han tenido experiencia en hacer este tipo de modelación, pues se enfrentan al tema de la sobrepredicción. Ustedes meten una serie de puntos y su mapa les sale con sitios en donde la especie no está, ¿no? En este caso, acá están los puntos de presencia de la especie, de este camaleón, y nos presenta un montón de áreas en donde no está, y se sabe que no está, pues. Entonces, ¿qué interpretación le dan a esa salida de sobrepredicción? ¿Qué representan esos sitios en la geografía? Esa es una buena respuesta. Son condiciones que, dados los datos de entrada, y todo está condicionado por los datos de entrada, reúnen las condiciones adecuadas para que la especie pueda vivir. Es decir, si estos sitios los mapeáramos en el espacio ambiental, no están fuera de donde están los puntos, ¿sí? Hacen parte de ese elipse en donde están los puntos. Simplemente que si lo expresamos en la geografía, caen en otro lugar por esta relación, dualidad de Hutchinson, pues, de la relación del espacio ambiental con el espacio geográfico. Bueno, esto es un problema si lo que nosotros queremos hacer es representar la distribución geográfica de la especie, o si pensamos que estamos haciendo eso. Pero puede ser una ventaja si lo que queremos hacer es la modelación de la distribución potencial de la especie. Entonces, vean lo importante que es la pregunta inicial de su estudio. Tienen que tener muy clara cuál es la pregunta inicial de su estudio, qué quiero saber, porque a partir de lo que quieren ustedes saber es cómo lo van a hacer, ¿sí? Bueno, pero podemos hacer un ejercicio mental de decir que sí sabemos, o podemos hacer un ejercicio práctico con especies inventadas, virtuales, que nosotros hacemos y que nosotros controlamos, y te puede salir esto. Lo que tú dices es que a lo mejor en esta región hay una especie que no la deja ocupar esta zona, ¿sí? Y esa es una posibilidad, y esta otra zona que no ocupa puede ser por una razón diferente, a lo mejor no es por interferencia, es simplemente que la distancia entre aquí y acá es demasiado grande para un camaleón y nunca ha podido acceder hasta allá. Entonces, las razones de por qué no ocupa zonas potencialmente adecuadas para una especie son variadas y es muy, muy contextual del lugar, muy coyuntural. En este ejercicio en particular con los camaleones, se fueron a hacer exploraciones a esos sitios para ver si estaban o no estaban esas especies, y lo que encontraron fueron especies nuevas, digamos, cercanamente emparentadas a las especies con las que se hizo el modelo. Entonces allí hay otra parte de información que nos están dando estos modelos, o sea, es que es el nicho no solamente de una especie, sino de un linaje, ¿no? Y tiene que ver con cómo se comportan a través del tiempo los nichos ecológicos. Eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Pero aquí ya le voy a parar porque ya le toca a Jorge desde hace un rato.